Nos hemos gozado, ahora viene el tiempo de aprender la palabra de Dios. Vamos a ver la cita de Mateo 22, 15, 16, por favor. Y mientras es puesta, vamos a decirle: bendito Dios, gracias por todo lo que tú nos das, por cuanto nos das, porque día a día estás con nosotros, porque en todo momento, de verdad que tú nos guardas, de verdad que tú estás ahí, de verdad que tu bendición está presente, de verdad que somos privilegiados. No puede ser posible que alguien pueda decir que no lo es. Gracias, Padre, por permitir que tengamos esa conciencia de ver cuán grandes son tus obras, poder admirarlas y que nos permitas vivir en ellas. Bendito seas en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Me escuchan bien? Amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo 22, 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Diga usted: verdad. Y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Cuando Jesús vino, usted debe de saber que Jesús vino y traía y era poseedor de la verdad. Él no traía sus propias palabras, Él poseía una verdad que le fue entregada por el Padre, la cual tenía que llevar al mundo y enseñarla. Él no podía decir, al tener esa verdad, Él no podía decir: pues yo creo que es así, o yo creo que mejor quito esto, o yo considero que mejor le agrego esto. Jesús, tal cual recibe la palabra del Padre, tal cual recibe la misión del Padre para llevarla al mundo, para llevarla a los hombres, tal cual la entrega. Dice la palabra de Dios: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Dice: en alguna palabra. Imagínese a qué grado estaba la situación, que nuestro Señor Jesús tenía que hablar una palabra verdadera, no falsa, no falta, sino completa, no equivocada, exacta, perfecta, que llenara, que transformara. Y él no llevaba una vida donde él decía: híjole, hoy me voy a cuidar porque ahí están los herodianos o los fariseos y andan viendo de qué manera hacerme caer. No, Jesús no vivía así. Él vivía tan seguro de ser poseedor de la palabra que solamente la palabra hablaba. Él no tenía temor a equivocarse, porque él sabía que cuando su boca era abierta era para hablar verdad, para anunciar verdad, para decirle a la gente la verdad de Dios, el conocimiento de Dios. Jesús no agregaba, ni aumentaba, ni decía, ni le ponía un extra a la palabra que ya le había sido dada, sino tal cual era la palabra, así Jesús le entregaba. Y dice la palabra de Dios que estos hombres estaban buscando la manera de cómo él se equivocara en una palabra para poder entonces echarle mano. Dice el verso 16: y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Entonces yo le preguntaría: entonces, ¿por qué estaban buscando que él cometiera un error para señalarle, para reclamarle, para decirle algo? Fíjese usted bien, Jesús viene a este mundo
Y desde los inicios de la palabra y en muchos versos de la palabra, Dios nos enseña que hemos sido escogidos para ser poseedores de la gloria de Dios, que hemos sido llamados con llamamiento para cumplir el propósito, vivir en la bendición, proclamar la palabra a la cual Dios nos ha llamado. El hombre, cuando viene Jesús y encuentra la perfección en Él, lejos de pensar, voy a seguirlo, voy a estar con Él, para entonces lo que Él sabe yo también pueda tenerlo. El hombre, en vez de decir esto, él ataca al ver la perfección, al ver que el hombre es poseedor de sabiduría, al ver que los hombres se conducen íntegros y que son poseedores del amor de Dios, como dice la palabra, que enseñaba con verdad. Y si es que enseñaba con verdad, entonces ¿por qué lo perseguían? ¿Cuál era la causa? ¿Cuál era el motivo por el cual entonces estos hombres buscaban encontrar un error en él? Acompáñame al libro de Juan, capítulo 7, verso 25. Juan capítulo 7, verso 25 y 27, al 27. Y fíjese bien, decían entonces unos en Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrá reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde vendrá o de dónde será. Ellos a toda costa buscaban prenderle. La palabra de Dios nos enseña que aún no era el tiempo en el cual Jesús tenía que ser aprendido. Por eso es que no hallaban, y es más, nunca hallaron una palabra mala en él. Nunca encontraron cómo culparlo. Jesús hablaba palabra que tenía valor, que tenía significado, que era una palabra fiel, verdadera. Era una palabra que cuando los hombres escuchaban hablar a Jesús, esa palabra llegaba y penetraba hasta lo más profundo del ser del hombre, haciendo que estos hombres comprendieran, no solamente en sus vidas, que ahí estaba el Hijo de Dios, sino que hablaba una verdad que descubría en sus vidas su pecado, que les hacía ver y les hacía sentir el mal vivir que llevaban, el mal comportarse, las malas palabras. Toda su vida quedaba desnuda ante aquel hombre que todo y en plenitud él era verdad. Este hombre llamado Jesús, que solo con hablar convencía a los hombres. Este hombre que caminaba en ciudad, en aldeas, y que muchos quizás lo veían y decían, ahí va Jesús, vamos. E iban tras él, porque sabían que en algún punto él se iba a detener para hablar la palabra de Dios. La palabra perfecta, exacta, que Dios le había entregado para dar a los hombres. Nosotros, en nuestra vida, me duele decirlo, como pueblo de Dios, no me refiero a la iglesia, me refiero al pueblo mundial de Dios, el hombre ha descompuesto mucho la forma, el proyecto que Dios tiene para los hombres. Pero los hombres, cuando veían a Jesús, iban tras él. Estos hombres lo seguían, y de la voz de Jesús escuchaban las palabras que Dios tenía para ellos, comprobando así cómo Dios quería que llevaran sus vidas. Hoy en día nos encontramos en un mundo totalmente roto, quebrado, que transforma las cosas, que las cambia, que las envenena. ¿Por qué le digo esto? Así como a Jesús le buscaban una palabra,
para atacarlo y para perseguirlo. Hoy en día, nosotros como hijos de Dios, como hombres, como creación de Dios, como personas que pensamos y razonamos, de nosotros depende qué hablamos. De nosotros va a depender mucho el valor de tu palabra. ¿Por qué le digo el valor de su palabra? Porque a lo mejor usted lo conocen en su trabajo y a usted alguien le puede decir, es que tú no tienes palabra. A lo mejor usted ya quedó mal. A lo mejor tuvo un compromiso en el cual a usted se le citó y usted quedó formalmente de estar allí y usted falló. Por lo tanto, su palabra no vale. A lo mejor en casa, a lo mejor en la iglesia, en muchos lugares, si nosotros, nuestra palabra, no tiene valor, te van a conocer como alguien que no tiene palabra. Jesús caminó en este mundo y su palabra valía, pesaba su palabra, porque él nunca a nadie le quedó mal. Al que le decía, ten misericordia de mí, ¿qué quieres que te haga? Sáname, sé sano. Su palabra valía, tenía valor, pesaba. Y cuando un hombre es excelente en todas las cosas que realiza, despierta la envidia en los demás. Por eso había muchos envidiosos que rodeaban a Jesús y que estaban buscando la manera de hacerle caer, que él se equivocara, que él cometiera un error, para entonces poder decirle, te equivocaste. Pero jamás encontraron en él esa falta de palabra equivocada. Él siempre acertaba. Él siempre era exacto con los que estaba y con lo que les anunciaba. Tanto que las vidas de muchos que lo seguían, sus vidas eran transformadas. Sus vidas no podían volver a ser las mismas porque el Hijo de Dios había hablado palabra verdadera. El hombre, en estos días una mujer me se acerca y me dice, hermano, yo creo que yo soy un error en este mundo. Me dieron ganas de agarrarla y aplicarle los 5 ministerios. Y yo le decía, hermana, si tú hubieras sido un error en este mundo, créeme que no hubieras nacido. Pero por cuanto estás dentro de los propósitos de Dios, pero por cuanto Dios se ha fijado en ti, por cuanto Dios quiere y ha pensado que tú eres capaz de levantarte dentro de sus propósitos para anunciarlo a Él, estás aquí. Y me dijo, ¿usted cree? Le digo, claro que creo que sí. Dios no se equivoca, ni aún en cualquier persona que pueda pensar que no tenía que haber nacido. Dios no se equivoca. Los hombres, las mujeres hoy en día no han entendido que su palabra tiene que tener un valor. ¿Por qué un valor, hermano? Si tú vienes a la palabra y te llenas de la palabra, entonces te estás llenando del mensaje que un día Jesús anunció. Ese mensaje entraba en las personas, las cambiaba, les hacía cambiar su mentalidad, ser diferentes, porque la vida que fluía en la palabra de Dios, en las palabras de Jesús, eran eso, vida abundante, vida que fluye como río, llevando nutrientes a tu vida para sacarla de donde estaba, para agradar a Dios. Hoy en día los hombres no saben qué es eso. Pocos quizá. Y cuando digo pocos, me refiero a los hombres que son verdaderos adoradores. Hombres y mujeres que de veras se acercan, que de veras les duele lo que está pasando en el mundo, que de veras sienten lo que está pasando en su hogar, en su entorno, en su trabajo, que de veras lo ven, les duele y buscan y piden a Dios cómo cambiar ese entorno.
Pero cuando un hombre no es indiferente a lo que pasa en su casa, a si la mujer está mal, si los hijos están descarriados, si los hombres son indiferentes a que ahí se va, todo lo hago, al ahí se va, y que en mi trabajo, pues al ahí se va, no me importa, no me interesa, entonces ese hombre necesita conocer la palabra verdadera y fiel. ¿O acaso no se acuerda que ya predicamos una vez que tenemos la palabra profética más fiel, auténtica y verdadera nosotros? ¿Qué es esta? Jesús, la verdad, sus palabras, el mensaje de Dios para los hombres. ¡Aquí está! Pero entonces los hombres, ¿dónde están que no la buscan? Tu palabra debe de valer. Tu palabra debe de tener peso. Cuando un padre llega a su casa y si le quiere decir a su hijo, no hagas eso, no le hables así a tu mamá, pórtate bien en la escuela. Cuando el padre quiere hacer eso, ¿usted cree que el hijo le va a creer? No le cree, porque sus palabras no valen. Porque si el hijo ya fue testigo de que le dijo a su mujer, el día de tu cumpleaños nos vamos al cine y te traigo flores y chocolates, y llegó el día y jamás, es más, ni se apareció, ni llegó a casa. El hijo ve y dice, ¿cómo quiere que yo le crea si él ni siquiera ha cumplido su palabra? Cuando el padre le promete algo al hijo, tráeme 10 y tendrás tus tenis que quieres, tu celular, tu tablet, la moto y hasta la pistola que quieres. No, esa no. Esa no. Pero cuando llegue ese día y el hijo ha cumplido y ve que su padre no le cumplió con lo que le prometió, ese hijo jamás volvió a creer en su padre. Y peor si ese día llegó borracho y agredió a su madre y hasta él también, cuando él esperaba un abrazo de su padre, una felicitación y un beso. Su palabra no vale, no tiene significado. Jesús vino a enseñarnos a que aprendamos a que nuestra palabra tenga peso de gloria en cada ser al cual tú y yo tratamos. Envidiosos va a haber muchos, pero a Jesús también lo envidiaron. Buscaron matarle, muchos buscaron ponerle el pie para que se cayera. No te preocupes por esas personas, porque alguna de esas personas que están a tu alrededor y que están buscando un mal para ti, Dios las usa para moldear tu carácter. Y en su ignorancia de ellos, creyendo que te están afectando, Dios los usa como usó a Judas para un propósito. Cuídate tú de no ser tú uno de esas personas que pone el pie. Tú sé de los perseguidos, tú sé de los que sean agredidos, tú sé de los apedreados, tú sé de los que por abrir la boca no paran de hablar de ti. Cuando eso pase, bienaventurado eres, porque si a él lo persiguieron, a ti te van a perseguir igualmente. No busques tu gloria, porque la gloria es para Dios. Dáselo fuerte al que vive y reina, poderoso Dios. No busques tu gloria jamás, porque no estamos aquí para buscar la gloria nuestra. El hombre ha buscado más su gloria que la gloria de Dios. Ha hablado más sus palabras que las palabras de Dios. Hay hombres, yo tengo que decir esto, no es para nadie. A mí me duele ver hombres que hablan su palabra y no la de Dios. Cuando tú escuchas palabra que está en la Biblia y que es dada a ti por el eclesiastés, el predicador, el que enseña, el que da, cuando tú escuchas la palabra, tú sales beneficiado, porque entonces esa palabra limpia tu vida,
la cambia y la transforma, porque no es el que está aquí, es quien la ha enviado. Y el que la ha enviado es poderoso para obrar en tu vida. El que la ha enviado sabe lo que tú tienes necesidad antes de que tú se lo pidas. Él sabe lo que duele en tu corazón, lo que está causando esa aflicción. Él ya lo sabe. Y cuando tú te reúnes para escuchar la palabra de Dios, entonces tú eres beneficiado, porque entras a un círculo de los hombres que son verdaderos adoradores, pero que también la misericordia y la verdad y la vida de Dios le perseguirán todos los días de sus vidas. Pero cuando tú escuchas una palabra donde el que está hablando es su palabra me refiero a que no está hablando Biblia, entonces ¿qué palabra estás recibiendo? ¿Me explico? No, hermano, ¿cómo crees? Sí, se lo digo porque yo lo he visto. Y así puede ser un hombre internacional, un hombre de otro país, que dice que ama a Dios y no te está hablando la palabra. Entonces, cuidado, porque lo que tú estás oyendo también entra a tu vida. Y tú debes de ser cuidadoso con las palabras que escuchas. Porque en el círculo en el medio donde tú te desarrolles como un hombre o como un bebé de Dios o como alguien que está en crecimiento, es muy importante lo que tú recibes de alimento. Ay, hermano, pero usted es muy exagerado. Como quieras, a Jesús también le decían lo mismo. Hombres que para poder tener un evento se valen de palabras que yo no encuentro en la palabra de Dios. Oye, hermano, ¿cuál es esa palabra? Ponga mucha atención. Está un evento próximo a mediados de abril, fines de abril, en la Arena Ciudad de México, y el título que sobresale en esa publicidad es sobrenatural. En la palabra de Dios yo no encuentro la palabra sobrenatural. Y si usted se pone a investigar esa palabra, que me gustaría que lo hiciera, esa palabra está ligada al ocultismo, a la hechicería, a la brujería. Dios no se mueve en lo sobrenatural. Dios se mueve en los milagros, en las maravillas, y grandes son sus obras, dice la palabra de Dios. Pero yo no encuentro en la palabra de Dios sobrenatural. Cuidado. Y los hombres ahí van. Palabras mentirosas. Cuidado, hermano. Vamos a leer una cita. Ahí mismo en Juan capítulo 7, verso 18. Y fíjese bien lo que dice la palabra de Dios. Antes que nosotros pudiéramos querer enseñar con nuestras propias palabras, la misma palabra de Dios está enseñando al hombre lo que debe de hacer. Y dice Juan 7, 18, dice: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. Ahora leemos un poco atrás, desde el verso 11. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Dice que él subía al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Jesús le estaba enseñando
al que le escuchaba la importancia de oír la palabra, la doctrina que él poseía y del que se la había dado. No eran sus propias palabras, no era lo que él creía, lo que yo pienso, lo que yo considero, o es así porque yo creo que es así. No, el fundamento para todo pueblo cristiano es la palabra de Dios. Y si usted no milita en la palabra, lo van a engañar. Hace 2 semanas, un hombre me empezó a mandar mensajes donde él decía, me daba tanta palabra, y yo decía, ¿de dónde salió este? Y hablaba tan bonito, que llegó un momento donde yo podía sentir que los que no están preparados en la palabra, los que no conocen la palabra, pueden ser engañados fácilmente. ¿O acaso no dice la palabra de Dios que se levantarán muchos falsos maestros y que engañarán, si fuera posible, a los escogidos, a los que ya fueron restaurados, a los que Dios ya puso en el camino para que militen? Pueden ser engañados. ¿Por qué motivo? ¿Por qué razón? Porque no están militando en la palabra, porque no hay palabra en ti. Si tú quieres que tu palabra pese y tenga esa gloria de Dios, es porque tú militas en la palabra de Dios. Y cuando tú abras tu boca, entonces las palabras que vas a hablar van a transformar al que está escuchando la palabra, no por ti, sino por el grande amor de Dios que tiene para las personas. Y porque tú has obedecido, te has santificado, estás buscando el camino de Dios para que entonces la obra de Dios se cumpla en todos aquellos que escuchen la palabra que Dios está mandando a través de sus mensajeros. No es nada más me paro, digo, creo, considero o anuncio. No, palabra de Dios. Eso es lo que el hombre debe anunciar, palabra de Dios, no lo que tú creas. Hace un tiempo, una persona me decía, hermano, el Señor me ha bautizado en lenguas. Y un día en la iglesia yo escuchaba que le estaba dando bueno a sus lenguas. Y con tiempo y en un espacio que yo tuve, yo hablaba con él. Y yo le decía, está bien que Dios te haya bendecido con tus lenguas, con el don de lenguas. Y lo llevé a la Escritura, en la carta a los Corintios, donde se habla de los dones. Y yo le decía, es bueno que tú hables lenguas, pero háblalas cuando estás en tu habitación. Porque tu don de lenguas es para edificación propia. Si tú estás en tu lugar y empiezas a hablar en lenguas y al lado de ti hay un nuevo, se va a espantar y va a decir, estos están bien locos, mejor me regreso a donde estaba. El apóstol Pablo le decía a la gente, prefiero hablarte 5 palabras en el entendimiento y no 1000 que no me entiendas, que salgas igual y te quedes igual, porque el hablar en lenguas me edifica a mí. A menos de que haya 2 intérpretes entre vosotros y entonces tus lenguas sean interpretadas para beneficio de todos. Si no, en su casa ore todas las lenguas que usted quiera orar. Pero el pueblo de Dios ha seguido la corriente de todo lo que todos hacen. No. Dios puso iniciativa propia en ti, libre albedrío para que tú leas la palabra y tú seas instruido por la palabra. Cuando el predicador hable, sigue las citas con tu palabra, con la Biblia. Alguien puede engañarte y tú ni en cuenta. Usted debe de estar alerta. Usted debe de abrir sus ojos. Cuando la palabra de Dios es hablada, entonces el pueblo es edificado, transformado, puede ser cambiada su mentalidad. La palabra salva, perdona, te da misericordia. Amén. Te va a guiar, te va a resguardar, te va a liberar.
te va a edificar, te va a llenar de sabiduría, de inteligencia, pero por sobre todas las cosas te va a enseñar una cosa que es muy importante. Te va a enseñar a darle la gloria al que la merece, que se llama Jesucristo. Si mi palabra no vale, y yo vengo y te empiezo a hablar lo que yo creo, lo que yo pienso y lo que yo considero, entonces está siendo ministrado ¿de qué? Mentira, falsedad, engaño, pecado, soberbia, necedad, chisme. Porque es mi palabra. ¿Y llegará a tu vida? Sí, sí llega. Porque la palabra de Dios y tu fe crece por escuchar la palabra. Pero si tú no escuchas la palabra y escuchas otra cosa que no es la palabra, está siendo lleno de eso. Cuidado. ¿Quiere que le diga otra cosa o ahí le dejamos? Estoy preparando un estudio y primero Dios, la siguiente vez que se pueda lo vamos a dar. Cuando el Espíritu de Dios te toca, no te tira hacia atrás. Sí te puede tirar, pero que a mí me dio alguien una cita donde dice que alguien fue ministrado y se cayó para atrás. Y yo conozco a muchos que se caen, pero yo sé que no leen la Biblia. Ese no es el Espíritu Santo, ¿eh? Es más, tú ahorita en la adoración pudiste haber sido tocado por Dios, por el Espíritu Santo, y ni cuenta te diste. Pero ¿sabes qué fue lo importante? Que estabas metido, que estabas adorándole, que no te importó lo que había a tu alrededor, sino eras tú y Dios. Y cuando tú eres con Dios, entonces el Espíritu de Dios se mueve en ti. La palabra de Dios sí nos da muchos datos, donde la presencia de Dios llegaba a un hombre y él caía de rodillas hacia enfrente, no hacia atrás. Pero es una corriente que el mundo, que el diablo está infiltrando en las iglesias para que todos lo hagan, y ahí van, pero no leen, no quieren leer. Y lo peor de todo es que todo el mundo hoy en la actualidad busca ser el gran profeta, el gran evangelista, el gran maestro, y tienen la alfombra roja y que pase por ahí, pero nadie quiere ser el siervo inútil. Cuando la palabra de Dios dice que digamos siervos inútiles somos porque hicimos lo que teníamos que haber hecho. No dice, eres el gran pastor, el gran profeta, el gran maestro, el gran evangelista, el gran apóstol. No, porque eso te hace ser soberbio, eso te hace ser vanidoso. Mejor di, siervo inútil soy, y me mantengo abajo, humilde, siguiendo a mi Señor. ¿Quién quiere un título así? No, ¿verdad? Se oye feo y se vería feo, ¿ah? Diploma graduado en el siervo inútil. Pues nadie lo quiere, ¿verdad? Todos queremos ser los meros, que le aplaudan, que todos lo saluden y que ore por mí y ahí vas para atrás. Si un día alguien pone mano sobre ti y está orando por ti y te avienta, eso no es correcto. Si tú eres tocado por Dios, no tienes por qué caerte. Dios te puede tocar hasta cuando estás con tu familia, hasta cuando estás conviviendo con tu familia y tú ni cuenta te das. ¿Cómo te vas a dar cuenta de la manifestación de Dios en tu vida? Por sus frutos se conoce el buen árbol. Por sus frutos, por el amor que vas a demostrar en casa, por la paciencia, por los buenos resultados en tu trabajo, porque eres buen obrero, por respetuoso, porque eres una persona honorable que todos buscan y quisieran ser como tú, pero porque has enseñado bien la palabra de Dios. Bendito Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, porque este pueblo es el que a ti te alaba. Este pueblo es el que te busca. Este pueblo es el
por el cual tú diste tu vida y tú pagaste muy caro, una sangre que no existe hoy en día en el mundo, porque no es ni O positivo, ni A negativo, ni 3/0, no era esa sangre, Señor, era sangre de Dios, sangre del cielo, sangre del Todopoderoso entregada para que nosotros fuéramos salvos. Y porque sabemos y entendemos la magnitud de tu sacrificio, por eso hoy dígale, póngase de pie. Y ahí usted y Dios, vamos a decirle: bendito Dios, perdónanos, porque sí hemos fallado, porque no hemos buscado tu palabra, hemos buscado la televisión, el internet, lo que no nos beneficia ni nos enseña. Queremos buscar tu palabra, bendito Dios, y sí queremos que tu Santo Espíritu nos transforme para que mis generaciones sean transformadas. Ayúdame a poder pagar el precio. No escucho que le estés diciendo. Permite, bendito Dios, que de verdad me duela ver a mis familiares sin la salvación. Pedimos por ellos para que puedan ser salvos. Tú eres poderoso. En ti no hay mentira ni engaño. Tú eres Dios todopoderoso, capaz, que su palabra vale. Y en esa manera, ayúdanos a que nuestra palabra valga. Que me conozcan como el que su palabra vale y no como el que ese no cumple lo que dice. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Perdónanos, llénanos y nos ponemos en tus manos para poder ser mejores y para que esta iglesia te haga sentirte bien, tú te puedas maravillar de que todos los que estamos aquí demos un fruto bueno y juntos en equipo alcancemos los propósitos por los cuales nos has puesto aquí. Señor Jesús, para ti es nuestra alabanza y estas palmas que te damos con todo nuestro corazón. Y no vamos a tener temor, Señor, de lo que diga la gente, de los que nos persigan y de los que nos lleguen a oír. Porque ciertamente a ti te lo hicieron primero. A ti la gloria. Amén. Bendito seas, Jesús.